Padre amado, te damos las gracias este día por la vida que tú nos concedes, Señor. Gracias porque nos permites estar juntos en este lugar, porque tenemos la libertad para hacerlo. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de abrir tu palabra, de leerla, de escudriñarla, Señor, de estudiarla, de hacerla parte de nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestros oídos sean abiertos, nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra con humildad, y que en nuestro corazón tu palabra encuentre una tierra fértil, una buena tierra, para que tu palabra caiga, Señor, y dé fruto, Señor. Que tu palabra dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando el apóstol Pablo visitó a Atenas, él fue cuestionado por los filósofos, las personas estudiosas de este lugar, y fue cuestionado acerca de lo que él estaba enseñando, de lo que él andaba predicando, que era el evangelio de Jesucristo. Y sobre esto le cuestionaban y le preguntaban, porque a estas personas de Atenas les gustaba mucho hablar de cosas nuevas, les gustaba mucho escuchar cosas nuevas, y esto era nuevo para ellos. Nunca antes habían oído hablar acerca de Jesucristo, de su evangelio. Pero cuando lo cuestionan, lo llevan a él a un lugar llamado Areópago. ¿Qué era este lugar? Pues era como un tribunal supremo ahí en Atenas, donde se decidían las leyes, en donde se establecían las normas de conducta de las personas, pero también ahí juzgaban a los homicidas. Así es que a ese lugar se llevaron a Pablo para cuestionarlo. Y cuando él fue llevado a este lugar, Pablo les dijo 3 cosas, y eso lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 17, versículo 22. Después de que a él lo cuestionan, él les menciona 3 cosas. La primera fue esta: veo que son muy religiosos. Veo que son muy religiosos. Y podríamos pensar que eso era algo bueno, tal vez. Pero curiosamente, en este pueblo había cantidad de altares para diferentes dioses, para diferentes diosas. Tenían santuarios a montones. Por eso Pablo les dijo, veo que son muy religiosos. Y lo segundo que les menciona es, hallé un altar con una inscripción muy específica que decía, al Dios no conocido. Ellos tenían muchos dioses, sin embargo habían incluido un altar para el Dios no conocido. ¿Y saben qué? Adoraban al Dios no conocido. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo poder adorar algo que no conocemos? Sin embargo, estos hombres, que les gustaba mucho oír cosas nuevas, pues también habían agregado un altar. Porque ellos decían, ¿qué tal que no lo conocemos y se enoja? Pues ¿por qué no lo adoramos? Hasta ahí llegaba, ¿verdad? Su imaginación. Y Pablo se los dice, un altar con la inscripción al Dios no conocido. Y lo tercero que les dijo fue, ese Dios que no conocen, ese Dios que es desconocido para ustedes, de ese es del que yo les hablo, de ese es del que yo predico, de ese es del que ustedes me han escuchado hablar. Y entonces empieza Pablo a hablarles del Dios creador del cielo, de la tierra, que no habita en lugares hechos por mano de hombres. Ustedes pueden seguirlo leyendo después del versículo 22.
Pablo les declara quién es Dios y el Dios verdadero, y les declara también quién es Jesucristo, ese que ellos no conocen. Y la pregunta, hermanos, real, ¿podremos adorar verdaderamente lo que no conocemos? Porque podríamos hacerlo como una religión, es decir, cumpliendo con algo. Pero la adoración de la que Dios habla es en espíritu y es en verdad. Y no podríamos hacerlo si no lo conocemos. Por eso es lo importante de los fundamentos que nos dejó el pastor. El primer fundamento es conocer a Dios. Ese es el primer fundamento, conocer a Dios. Y para conocerlo, hermanos, necesitamos tener una revelación de Dios. Mire, Saulo, después fue Pablo, Saulo, él pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando perseguía a la iglesia, cuando perseguía a los cristianos. Él pensaba que estaba haciendo algo bueno, encarcelarlos, hasta detener los mantos de aquellos que estaban golpeando a los cristianos. Él consideraba que él estaba sirviendo a Dios, pero él estaba equivocado porque no se le había revelado a él todavía el Señor Jesucristo. Hasta que iba de camino, ¿a dónde? A Damasco, tuvo ese encuentro y lo único que él le quedó decir es: ¿qué quieres que haga? Cuando el Señor se le revela, él lo único que pudo decir es ¿qué quieres que haga? Cuando el Señor se revela a nuestras vidas, hermanos, eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque todo el tiempo he hecho lo que yo quiero, pero hoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos una revelación de Cristo en nuestras vidas. Así es como podemos conocer a nuestro Dios. Isaías 43:10. Vamos a Isaías 43:10, hermanos. Y si usted lo tiene, diga amén. Aleluya. Isaías 43:10. Aquí habla de ser testigos. Vamos a leerlo, 43:10. Vosotros sois mis testigos. ¿Quién dice, hermanos? Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Para qué somos testigos, hermano? Lo primero es para que me conozcan. Lo que dice Jehová es: ustedes son mis testigos, pero ¿saben qué? Tienen que conocerme. Es para que me conozcan. Y mire, interesante la palabra conocer, porque yo creo que todos podríamos dar una definición de qué significa conocer. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes conoce a la gobernadora del estado? Yo sé que sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí la conocen? Pero ¿son amigos? ¿Toman el café juntos? ¿Salen, conviven, comparten? Conocer en este sentido que está diciendo Jehová, que dice Dios, viene de esta palabra, del hebreo yadá, que significa conocer. Ahora, ¿qué palabras me dan el sentido real de esa palabra conocer? Es discernir. O sea, conocer es ir como todavía más profundo. Discernir, ver, reconocer. Y una palabra que me llamó mucho la atención, que es familia, familiar. Conocer, pero de una forma íntima. Aunque a veces hay familia que no conocemos, ¿verdad? Pero la familia cercana, a esa sí la conocemos. La reconocemos, hasta discernimos cuando se sienten bien o mal. Esta palabra, para que me conozcan, es de una forma más íntima, más estrecha, más personal. Yadá. Es decir,
para que me conozcan de una manera íntima y estrecha. No solamente sí lo conozco, ya lo conozco. Si me preguntan, oye, ¿conoces a Rodrigo? Sí, lo conocí el domingo. Pero esa no es la forma de conocer que habla la Escritura. Habla de conocer algo todavía más profundo. ¿Soy clara, hermanos? Así es como Dios dice, son mis testigos para que me conozcan de una forma íntima, estrecha, familiar. Lo segundo que somos testigos, dices, para que me crean. Oiga, Dios, Jehová de los ejércitos, nos dice que le creamos. ¿Por qué nos dice eso? Porque hay muchos que no creen, que no le creen. Alguna vez lo dijimos, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Lo que Él ha dicho, creerle es diferente. Y lo que dice aquí en Isaías 43:10, que es la segunda razón de ser testigos, es para que me crean. Y viene del hebreo amán, que es confiar o creer. Pero sí me crees cuando decimos algo, pero sí me crees, sí confías, es que no sé. Es que esta palabra de creer es confiar. Amén. Y esto nos habla de seguridad, de confirmar y de dar crédito. Dios dice, son mis testigos para que me crean, para que me den crédito de mis palabras, para que puedan ustedes tener seguridad de mis palabras. Todo esto tiene que ver con conocer a Dios. Fue lo primero, ser testigos, ¿para qué? Para conocerle. Lo tercero que menciona este versículo es para que me entiendan. Del hebreo bin, que es distinguir o entender. Para que me entiendan. ¿Cuántas veces no entendemos algo porque no estamos atentos? ¿Les ha pasado? ¿Verdad que sí? O nos pasa con los hijos pequeños, con nuestros chiquitos de 30 años, ¿verdad? O nosotros, ¿verdad? De 25. No estamos atentos y entonces no entendemos. Esta palabra bin, para que me entiendan, habla de estar atento. Habla de darse cuenta y de prestar atención. Ustedes son mis testigos, dice el Señor. Presten atención, estén atentos, me van a entender. ¿Sí nos queda claro? Para eso somos testigos, según este pasaje. Pero lo primero que vimos en el versículo es para que me conozcan. Y lo que quiero que quede muy claro es que es de una forma muy íntima. Yo no puedo conocer a una persona si yo la veo cada 15 días. Si estoy un ratito con ella cada 15 días, es muy difícil que yo la conozca, ¿verdad? Pero mire qué pasa a veces con los novios. Se despiden y en cuanto cada uno llega a su casa, ¿qué creen que hacen? Se hablan por teléfono. Se acaban de ver, se acaban de despedir, pero ahí están, ¿verdad? Y se siguen hablando y establecen esa relación tan estrecha que se conocen. Bueno, ojalá que así fuéramos nosotros con el Señor. Que en todo momento le estemos hablando, que en todo momento estemos abriendo nuestro corazón con Él. Amén. Así es que, ¿cuál es el primer fundamento? Conocer a Dios. Y Dios ha dicho, Jehová ha dicho, que somos testigos para que le conozcamos de una forma íntima. Oseas capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice la Escritura: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El principio dice: conoceremos y proseguiremos. ¿En qué? En conocer. ¿Por qué? Porque conocer al Señor, hermanos, es algo constante.
Conocer al Señor es algo de todos los días, de día tras día, día tras día. Por eso la Escritura dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, porque no podemos parar. ¿Quién podría decir aquí, oh, yo ya conozco al Señor? A veces pasamos tantos años juntos, las parejas, los esposos, y no terminamos de conocernos, ¿verdad? O si alguien dice, no, yo ya conozco al 100% a mi pareja, wow, pero realmente no terminamos de conocernos. Y lo que la Escritura dice es que proseguiremos en conocerle. Así es de, oh, sí, yo recuerdo que hace muchos años el pastor nos habló de esto. Sí, de aquel año a este tenemos que seguir conociendo a nuestro Dios, a nuestro Señor, para vivir como Él quiere que vivamos. No podemos parar de conocerle. Conocer al Señor es algo constante. Y si vamos ahí mismo al versículo 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. El Señor es quien está hablando. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Los holocaustos eran las ofrendas que llevaban delante del Señor. El Señor mismo las estableció. Pero dice Dios, deseo más, quiero más, que me conozcas más que tus sacrificios. Qué bueno que traes los sacrificios, pero anhelo más, quiero más, que tú me conozcas. Amén. Necesitamos conocer más a Dios. Amén. Segunda de Pedro, hermanos. Vamos a Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mire, en aquel entonces había quienes querían desviar a los discípulos, a los hijos de Dios, a los cristianos, los querían desviar del evangelio verdadero de Jesucristo. Igual que el día de hoy. Porque el día de hoy a muchas personas les gusta o tienen como una comezón, dice la Escritura, comezón de oír cosas nuevas, cosas extrañas, no sé, cosas así fuera de lo común. Y se desvían. Pero eso pasaba en aquel tiempo con los primeros cristianos. Así es que Pedro les está diciendo, tengan cuidado. Sepan ustedes de antemano, guárdense, que no sean arrastrados por el error. Versículo 18. Antes bien, tienen que crecer. ¿Y qué dice Pedro? ¿En qué hay que crecer? En la gracia de Dios. ¿Y en qué más? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Conocer a Dios, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ese es un fundamento en nuestra vida, hermanos. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, esto es un fundamento. Y mire, también Pablo decía, tengo todo por pérdida. Todo lo doy por perdido con tal de conocer a mi Señor Jesucristo. También Pablo lo decía. Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17 y versículos del 1 al 3. Juan 17, los primeros 3 versículos. Estas cosas habló Jesús. ¿Quién habló? Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que lo conozcamos a Él y a Jesucristo. Jesús es el que está hablando aquí. ¿Cuál es esa vida eterna? Conocerle a Él. Quiere decir, hermanos, que la vida eterna empezó el día que usted conoció a Jesús. Desde ese momento empezó la vida eterna y debemos guardarla y debemos nosotros consagrarnos en conocer a nuestro Dios, porque esa es la vida eterna, que podamos conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo comienza la vida eterna? No es cuando lleguemos con el Señor, es desde el día de hoy que lo estamos conociendo. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, que cada día nosotros escudriñemos la Escritura para conocer más a nuestro Señor. Aquí están las cartas de nuestro amado. Tenemos que leerlas. Tenemos que anhelar conocerlo a Él a través de sus cartas. Cuando yo recién conocí del Señor, le dije a mi hermano, ay, cómo me gustaría que el Señor me escribiera una carta. Y me dijo, Marta, ya te escribió 66, ponte a leerlas. Aquí están. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Queremos conocerlo? Aquí está. Y si empezamos a leer y nos da sueño, reprenda el sueño en el nombre de Jesús, porque son las tinieblas que no quieren que conozcamos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Así es que primer fundamento, conocer a Dios. Segundo fundamento, hermanos, ser transformados a la imagen de Jesucristo. Que de verdad digan, ¿a quién está entrando? ¿Es Pedro o es Jesús? Que no sepan si es Pedro o es el Señor Jesús que está entrando. Por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de conducirnos. Porque, hermanos, si seguimos siendo los mismos que éramos en el mundo, entonces no ha pasado nada en nuestra vida. Conoceremos Biblia, pero no ha pasado nada más en nuestra vida. Así es que es un proceso, hermanos. No es de la noche a la mañana, debo decirles. Es un proceso, la vida cristiana. Pero debemos estar dispuestos a ser transformados. Ahora, fíjese bien, hay muchas cosas que yo tengo que transformar. Yo soy la responsable de renunciar a cosas, de dejar cosas, de anhelar lo de Dios. Habrá otras cosas que Dios lo va a hacer en su soberanía. Él lo tendrá que hacer. Pero, ¿cómo nos dice la Escritura, verdad? Que debemos renovarnos, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hay que renovar el entendimiento y entonces seremos transformados. Ese segundo fundamento es un proceso que va a moldear nuestro carácter. ¿Sí? Mire, o hay buen carácter o hay mal carácter. Cuando las personas son enojonas, así, explosivas, ¿qué dicen las personas? Oh, tiene un carácter muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. ¿Qué cree que no? Es un carácter muy débil, porque no lo puede someter. Así es que, hermanos, ser transformados, que es un fundamento en nuestra vida, es todo un proceso. Y requiere que nosotros estemos dispuestos a ser transformados, a dejar nosotros lo que corresponda y a permitir que el Señor nos transforme, porque Dios es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero y no lo va a obligar a usted a hacer algo que usted ha decidido no dejar o no hacer. No podemos seguir siendo los mismos, hermanos. Amén. Romanos 8:29.
Vamos a Romanos 8:29. Dice la Escritura: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, hermanos, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor es el primogénito, pero lo que dice la Escritura, que Él nos conoció y nos predestinó para algo, para ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Me atrevo a decir que tengamos el carácter de Jesús. ¿Sí? Yo alguna vez lo dije, mi apellido es Barajas y yo podré decir, es que todos los Barajas somos así. Pues sí, pero yo no puedo seguir siendo como los Barajas. Yo tengo que ser como el Señor Jesús. Porque eso es lo que dice aquí, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que debemos ser hechos con la forma de Jesús. Por eso yo les decía, ¿quién está entrando? ¿Es Pedro o es Jesús? Por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar. Si las mujeres que aman a Cristo tratan a su esposo de la misma manera que las que no aman a Cristo, entonces ¿cuál es la diferencia? Si el esposo maltrata a su esposa igual que los impíos, pero viene a la iglesia, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Y lo que la Escritura dice es que nos conoció, el Padre nos conoció para que nosotros fuéramos hechos a la imagen de su Hijo. Así es que tenemos que cambiar. Por eso este segundo fundamento es ser transformados. No es cosa fácil, pues no, porque tenemos que renunciar a nuestro orgullo, a nuestro ego, a lo que somos nosotros. Por eso hay que renunciar. ¿Habrá cosas buenas en nuestras vidas? Yo creo que sí, pero hay muchas otras que no. Tenemos que renunciar a eso para que podamos realmente ser transformados. Nuestro carácter tiene que ser como el de Jesús. Y si alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo era Jesús? Mateo 11:29. Ahí nos va a dar una respuesta. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Si a usted le gusta subrayar su Biblia, póngale una línea ahí. Márquele. Aprended de mí. ¿Qué es lo que Jesús dice que aprendamos de Él? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es el carácter de Cristo? Manso y humilde. Y nos dice, aprendan de mí. Mire que no dijo, aprendan cómo echo fuera a los demonios. Aprendan de mí cómo multiplico el pan. Aprendan de mí cómo multiplico los peces. Aprendan de mí cómo sano a los enfermos, cómo le doy vista a los ciegos. Oiga, todo eso es maravilloso, pero no dijo aprendan de mí hacer esas cosas. Dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es el carácter de Cristo. Tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Nos falta bastante por aprender. Ese es su carácter. Y en 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿sí dice su Biblia transformados? Sí dice, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria. Hermano, porque el hecho de que nuestra vida sea transformada, eso es de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Somos transformados continuamente. Cuando dice de gloria en gloria, es algo continuo. ¿Se acuerdan que decía que conocer a Dios es algo constante?
ser transformados también es algo continuo, hermano. Las cosas que ya hemos logrado dejar, aleluya, gloria al Señor, faltan otras y seguiremos adelante. ¿Alguna duda? ¿Necesitamos conocer a Dios? Necesitamos ser transformados a la imagen de Jesús. Tercer fundamento, hermanos. Tercer fundamento es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando hablamos del reino, hablamos de autoridad, porque en un reino hay una autoridad, hay un rey que hay que respetar. El reino nos habla de autoridad, es toda una esfera de gobierno. Y nosotros buscamos el reino, quiere decir que buscamos estar bajo la autoridad de nuestro Dios. Hace muchos años, y creo que lo compartí, escuché a alguien, el reino de Dios es como ir a Estados Unidos. Dije, ¿cómo? Sí, vamos a Estados Unidos y aprovechamos todos los beneficios, aunque no nos interese el presidente. Dije, Padre Santo, eso no puede ser así. Porque si yo busco el reino de Dios, yo busco la autoridad del rey. Yo busco someterme a su reinado, a su autoridad, a su gobierno. Cuando nosotros decimos buscar el reino de Dios es estar deseosos de estar bajo la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. ¿Se recuerdan qué dice Mateo 6:33? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí se recuerda, hermano? Yo sé que ustedes se lo saben, pero vamos a leerlo tal cual está en la Escritura. 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Dice el versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que a veces nos afanan vendrán por añadidura. Pero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, entendiendo que no es mi voluntad, es la voluntad de Él, es estar bajo su autoridad y no sobre lo que yo digo. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la Escritura, hablando acerca del Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios, hermanos, ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿para qué busco su reino? Si ya he sido trasladada al reino de su Hijo amado, ¿para qué busco el reino? Buscar el reino es anhelar, ya estoy en él, pero ahora anhelo todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Anhelarlo, ya estoy ahí, pero tengo que buscar, anhelar todo lo que venga del reino de Dios. Amén. El Padre nos ha trasladado. Vivamos conforme al reino. Hay personas que viven fuera de la ley, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Hay personas que viven fuera de la ley. Mientras no los atrapen, no pasa nada. Pero cuando ya los atrapen, pues tendrán que pagar las consecuencias de haber estado viviendo fuera de la ley. Nosotros vivimos y estamos en el reino de su Hijo amado. Debemos buscar y debemos anhelar estar bajo la ley del Señor, bajo su reino. No estoy hablando de, ¿a poco vamos a regresar a la ley? No hablo de eso, sino los principios y las normas que Dios ha establecido, que no cambian, los que no cambian. Amén.
Debemos vivir conforme al reino de Dios. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Lea conmigo qué es, hermanos. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Buscar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Yo debería de estar buscando el reino de Dios, es decir, debo estar buscando la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Debemos buscar esa justicia, la que es de Dios, no la nuestra, porque nosotros nos equivocamos muy fácilmente. Buscar la paz de Dios, no la paz que el mundo nos podría dar. Esa paz no funciona. La paz del Espíritu y el gozo. Al principio les decía yo, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Si estamos débiles, debemos gozarnos en el Señor. Aunque no veamos razones, tenemos una razón poderosa. Es mi fortaleza. Él es mi Rey y Él es mi Señor. Me gozo en el Señor en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, en medio de la escasez, en medio de lo que sea, me gozaré en el Señor. Amén. Y como iglesia debemos aprender a gozarnos en nuestro Dios. Aunque las cosas no estén como nosotros quisiéramos, debemos aprender a gozarnos y darle a Él su lugar. Él es digno de gloria y de honra. Amén. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Yo he escuchado personas que han mencionado este texto y han dicho, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistan al diablo y él va a huir. Pero así no empieza el versículo, hermanos. Hay algo al principio que es indispensable para que usted pueda resistir al diablo y que el diablo huya. Lo primero que usted tiene que hacer, usted y yo, tenemos que hacer es someternos a Dios. ¿Así dice su Biblia? Someteos pues a Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, porque estamos hablando de su reino, de su autoridad, cuando nosotros nos sometemos a Dios, entonces podemos resistir al diablo y el diablo va a huir. Pero si nosotros no nos sometemos a Dios, no crea. Por más que usted resista, intente resistir, no va a funcionar. Necesitamos someternos a Dios. Cuarto fundamento. Gloria a Dios. El cuarto fundamento es ser colaboradores de Dios. Usted le está conociendo día a día. Usted está permitiendo ser transformado a la imagen de Jesucristo día a día. Usted busca el reino de Dios, busca su justicia día a día. ¿Qué tenemos más que hacer? Colaborar en su reino, ser colaboradores de Dios. Mire, hay personas a veces que desean servir a Dios, pero no han permitido ser transformados. Con su mal carácter quieren servir a Dios y pueden hacer daño en el reino. Pueden llegar a hacer daño. No quiere decir que hasta que somos transformados al 100%, entonces ahora puedo servir o colaborar. No. Es que en la medida que yo permito que el Espíritu Santo transforme y que yo decido dejar lo que debo dejar, entonces puedo colaborar en el reino. Es el cuarto fundamento. Yo les decía hace 8 días, es como una mesita de 4 patas. Con una que falte, la mesa no va a estar estable. La mesa va a tirar todo lo que tenga encima. Se necesita estabilidad. Debemos crecer en conocer al Señor, crecer en esa transformación, crecer en esa búsqueda del reino y crecer en nuestro servicio a Dios. Debemos servir al Señor.
¿Qué dice Primera de Corintios 3:9? Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Le está hablando Pablo en el versículo 4, 5. Desde el 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Nuestro galardón o nuestro premio es dar a conocer, es que estamos dando a conocer a Cristo. Somos colaboradores, por eso en el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Por eso este cuarto fundamento es que seamos colaboradores de Dios. Amén. Hay otras versiones que dicen compañeros de trabajo al servicio de Dios. Eso me suena así como sindicato, ¿no? Compañeros de trabajo al servicio de Dios. Otra versión dice servidores de Dios. Y unos más dice somos obreros. O sea, obreros. Hay empresas en donde están los ejecutivos, ¿verdad? Todos los altos mandos. Y acá en las líneas, ¿quiénes están? Los obreros. Y eso es lo que decía Pablo. Somos obreros, somos servidores, somos colaboradores, somos compañeros de trabajo. Oiga, en las empresas, ¿no es importante que haya un buen ambiente laboral? De los ejecutivos o de los jefes hacia los obreros. Pero muy importante es que entre los obreros estén en paz. Entre los obreros. Que podamos estar en paz nosotros, hermanos. Si todos los que estamos aquí somos colaboradores de Dios, que podamos estar en paz, sirviendo al Rey. Es tiempo de dejar nuestro orgullo, es tiempo de dejar nuestro ego, es tiempo de dejar lo que nos estorba para poder ser colaboradores de nuestro Rey. Somos muy diferentes. Podemos pensar de formas distintas en muchas cosas, pero no en esto. Esto es lo que nos une. Esto es lo que nos une, hermanos. Que seamos buenos colaboradores, como en la versión que dice que seamos compañeros de trabajo al servicio de Dios, que nos podamos amar para ser buenos colaboradores de Cristo. La Escritura dice que aprendamos a soportarnos, pero acuérdese que no habla de soportar de hoy tengo que soportarlo, no, habla de sostener. Las patas de una mesa no se están quejando de la mesa. Saben que su función es sostener. Nosotros tenemos que aprender a sostenernos unos a otros. Como dice la Escritura, soportarnos unos a otros para ser buenos colaboradores. Porque si no nos transformamos, segundo fundamento, ¿cómo vamos a ser buenos colaboradores? Ese es un anhelo de mi corazón. Que nos podamos amar, que nos podamos respetar, que nos podamos servir en el amor de Cristo. Porque somos colaboradores de Dios. En Mateo 9, 37 y 38 hablaba de que faltan obreros. Sí, faltan obreros. Y la petición era, pidamos que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 37. Entonces dijo a sus discípulos,
Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todos somos colaboradores. Y quizás algunos de ustedes no lo escucharon, pero mi esposo decía: en este lugar, el que quiera servir, que sirva. Ay, pero es que no me han dado nombramiento. No necesitamos un nombramiento para servir. Usted no necesita un nombramiento para compartir el evangelio con las personas. No necesitamos un gafete que nos dé cierta autoridad, porque la autoridad del Señor nos la da para servir, para colaborar en su reino. Amén. Esto es lo que el Señor Jesús decía: rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que podamos ser esos colaboradores. Amén. Primera de Pedro 4:10 dice la Escritura: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos recibido una gracia de Dios, hemos recibido algún don, hemos recibido algo de parte de nuestro Dios. Así es que lo que dice la Escritura es: ministrelo a otros, sirva a otros como buenos administradores. Porque no lo hacemos por competencia, hermanos, o por rivalidad. Porque si lo hacemos con esa motivación, estamos equivocados, estamos mal. No es por competencia. Los colaboradores que conocen a Dios, que crecen en el carácter de Cristo, que se someten a la autoridad del Rey, serán buenos administradores, serán buenos colaboradores. Así es que, hermanos, pidámosle al Señor que en cada uno de nosotros podamos crecer en estos 4 fundamentos en nuestra vida. Que no nos conformemos con lo que sabemos ya del Señor, que querramos seguir conociéndole. No nos podemos conformar así como estamos, tenemos que seguir siendo transformados. Anhelar el reino de Dios, esa paz y ese gozo, y que podamos servirle al Señor. Aquí, en mi trabajo, en mi escuela, en cualquier lugar, podemos ser colaboradores del reino. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos todas estas cosas, Señor. Permítenos, Señor, que podamos crecer y madurar en ti, Señor. Que estos fundamentos sean soporte para nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija, nos lleve a toda verdad, encamine nuestros pasos, nos recuerde tus palabras, Señor Jesús, y que podamos, Señor, seguir creciendo para gloria tuya, Señor, para la alabanza tuya para la cual nos creaste, Señor. Deseamos, Señor, con todo nuestro corazón tu palabra, tu reino, tu justicia, Señor. Queremos conocerte cada día más. Lo anhelamos en el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, que dé fruto, que sea un fruto constante en el nombre de Jesús. Y así sea en la vida de mis hermanos y en mi propia vida, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.